Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, para mí son buenas noches. Eh, bueno, en el último video que les subí, había estado comentándoles un poco sobre el contador de programa, creo que nos quedamos por acá. Eh, Creo que ya habíamos leído esta partecita donde dice: en el esquema de entrenador básico de la figura 1-2, por un microcontrolador, se conecta a la alimentación o cuando ocurre un reset, el contador de programa se pone a cero, forzando así que la dirección de inicio sea 00H. La primera instrucción ejecutada será la que esté grabada en esta posición. Creo que nos habíamos quedado ahí, pero esta parte que estoy leyendo me hace acordar otra cosa que les tengo que decir, que es la siguiente. Permítanme. Bien, lo que les quería comentar y que tiene que ver con una de las preguntas que hubo en el parcial, era poder contestar si este dispositivo, por qué este dispositivo, que es el microcontrolador, se lo entiende como un dispositivo de, digamos, cerrado, de bloque cerrado. Y por qué el microprocesador se entiende como un dispositivo abierto. No me acuerdo si ya lo dije en el video, pero por las dudas lo vuelvo a decir. Este dispositivo se entiende como cerrado fundamentalmente por lo siguiente, porque, en pocas palabras, ¿no? Las posibilidades, ¿cerrado de qué? Cuando decimos que se entiende como un dispositivo cerrado. ¿Cerrado de qué? Vamos a esa parte donde dice eso el programa. El programa no, perdón, el PDF. Bien, dice: un microcontrolador es un sistema cerrado, lo que quiere decir que en un solo circuito integrado se encierra un sistema digital programable completo. Este dispositivo se destina a gobernar una sola tarea que no se puede modificar. Los microcontroladores disponen de bloques secuenciales, CPU, memoria de datos y de programa de reloj periférico de entradas, salidas, etc. Se le dice cerrado, si por si no les queda claro en este párrafo, se les está diciendo cerrado porque es cerrada la posibilidad de agregarle cosas, ¿sí? De agregarle en ese sentido. Fíjense que a este microprocesador, yo no solamente el microprocesador me da la posibilidad de agregarle cosas, no, yo al microprocesador sí o sí tengo que agregarle cosas. El microprocesador puede resolver tareas. El microprocesador es la parte que se encarga de resolver cálculos aritméticos o lógicos. Pero por sí mismo el microprocesador no sirve para absolutamente nada. El microprocesador tiene que resolver problemas e instrucciones que sí o sí le tienen que venir de una memoria de programa. O sea, el microprocesador sin la memoria de programa no es nada. Lo que se está diciendo acá es que el microcontrolador no tiene posibilidad de agregarle otra memoria de programa. ¿Se entiende? Es decir, al microcontrolador, cuando yo lo compro, ya viene con una memoria de programa. Mientras que el microprocesador, cuando yo lo compro, puedo ponerle otra memoria de programa. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en las computadoras. En las computadoras yo tengo una computadora con un determinado microprocesador y si consigo una memoria ROM, un disco rígido, con la posibilidad de ser reemplazado, o sea, yo puedo conseguir otro disco rígido que mientras que tenga la misma interfaz que la del disco rígido anterior, le puedo reemplazar un disco rígido por otro y pum, ya está. Ya tengo prácticamente tengo otra computadora. Eh, en la memoria, en la medida en la que en ese disco rígido yo tenga otro tipo de sistema operativo y tenga más memoria y demás, hasta podría decirse que hasta lo mejoré. Lo mejoré. Si un día quiero usar un mouse y otro día quiero usar otro mouse o quiero usar otro periférico o se me rompe el teclado y quiero usar un teclado inalámbrico, bueno, todas esas son posibilidades. En ese sentido el sistema es abierto. ¿Ahí van entendiendo a qué se quiere decir con lo de abierto? Es abierto a la posibilidad de agregarle cosas. Y en contraposición, entonces el microcontrolador es un sistema completamente cerrado. No me acordaba si había dicho esto antes y quería decirlo ahora antes de que avancemos. Me parece que no lo había dicho antes, así que aprovecho ahora para decirlo. Porque es de las cosas más importantes que tenemos que saber antes de, de continuar entendiendo, ¿no? estos dispositivos. Ahora, yo ya les había hablado de lo que es la memoria de control, que comencé este video un poco repasando eso. Ahora lo que me gustaría que veamos es esta parte de acá, esta hoja de acá, esta famosa hoja, la tabla 4-1. Esta hoja es muy importante eh, para mí porque realmente así es como funciona una computadora. Esta parte de acá quiero que se la imaginen de la siguiente manera.
Antes de explicarle qué es lo que quiere decir esta página, quiero que sepan que esta página lo que está tratando de hacer es demostrar cómo es por dentro, literalmente, de la memoria. Acá estamos en el nivel más, en el hilado más fino de lo que es una memoria, chicos. Estamos en el corazón prácticamente de cómo, casi que cómo se diseña un microcontrolador. Pero antes de entender esto, creo que sería bueno repasar un poco algunas cuestiones sobre cómo funciona una memoria. Yo les decía a ustedes que la memoria funciona de la siguiente manera. Tenemos por un lado un- una información que tiene que ver con el acceso a cada uno de los registros. Eh, Permítanme que yo les decía a ustedes que si hacemos de cuenta que tenemos una memoria, ¿no? Como esta es una memoria, disculpen el dibujo, pero hagan de cuenta que esta de acá es una memoria, todo esto que yo tengo acá es una memoria. Cada uno de estos lugares, esto de acá es un registro, esto de acá es otro registro, y adentro de cada uno de estos cuadraditos puede ir un 1 o un 0, ¿sí? Yo acá estoy improvisando la cantidad de unos y de ceros que pueda haber y los valores que puede llegar a haber, ¿sí? Eh, Ahora, cuando se lee la memoria, se lee todo el registro. Todo esto de acá es un registro. El registro está compuesto, según esta memoria que yo me inventé acá, está compuesto por 5 bits. Es solamente un ejemplo didáctico, no todas las memorias, obviamente. De hecho, la del microcontrolador este no tiene 5 bits, tiene como 7. Pero yo como encima de todo estoy usando Paint, bueno. La cuestión es la siguiente. Lo importante es tener en cuenta que que cada uno de estos registros son como los pisos de un edificio. Y cada piso de un edificio tiene que ser, digamos, indicado, indicializado, tiene que ser nombrado, como nombramos todo en electrónica, con una serie de unos y ceros. De manera tal que a esta memoria hay que meterle un bus de datos que hable de el registro al que se está queriendo acceder. Otro bus de datos para sacar los 5 bits de información, que son estos, y otro bus de datos para indicar si yo quiero leer o escribir. Paint es lo menos práctico del mundo para hacer un video, pero no tengo otra cosa, porque esta computadora es así, les pido disculpas. Entonces, fíjense que hay tres cosas que son como las más importantes cuando yo tengo una memoria. Una memoria es un sistema. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que quiero leer el cuarto, sí, no sé, el segundo registro. Entonces, para leer el segundo registro tengo que meterle por acá 0, 1. Cuando le meto por acá 0, 1 a la memoria, estoy accediendo a este registro. Le voy a poner una fecha acá mejor. Estoy accediendo a este registro, que se nombra así. Obviamente, a la salida de todo esto, a la salida o a la entrada, en realidad habría que ver qué es lo que dije, si voy a leer o voy a escribir, pero si yo le dije, si yo dije que quiero leer, que leer, supongamos que lo digo con un 0 y escribir lo digo con un 1. Entonces en este bus de datos o mando un 0 o mando un 1. Es un bus por el que o va a viajar un 1 o va a viajar un 0. Si viaja un 0, la información entonces se saca y se expone la información que se tiene. Si se manda un 1, se escribe y entonces este registro copia lo que se le haya mandado por otro bus de datos, que es por este bus. Entonces por este bus a veces viene y por este bus a veces va información. Viene información cuando lo quiero leer y va información cuando le quiero meter algo.
Eso es fundamental que lo entiendan cuando estamos hablando de microcontroladores. Ahora van a entender por qué esto es fundamental al momento de programar a este microcontrolador. Si ustedes no comprenden esta cuestión básica sobre memorias, eh, estamos en un problema. Si no comprenden esto, yo les pido por favor que me hagan las consultas pertinentes, porque esto es como un conocimiento básico que yo presupongo que ustedes lo saben, porque yo este tema lo di después de haber dado memorias en computadoras electrónicas. Entonces yo presuponía que ustedes conocían el sistema de las memorias antes de leer estas cosas. Vieron que bueno, esa es la ventaja barra desventaja que tengo por producto de dar varias materias. En una materia doy un contenido, yo ya sé que ustedes tienen ese contenido, entonces me traslado a otra materia y hago uso de los contenidos anteriores, de otras materias. Entonces, fíjense esta cuestión. Acá, lo que en este dibujito muy tontón que yo hice denomino con 2 bits solamente cada uno de los pisos, como esta memoria de la vida real en realidad tiene muchísimos pisos, tiene muchos pisos, acá tengo un registro, acá tengo otro registro, otro registro, otro registro, otro registro, qué sé yo. Tengo muchos registros, quiero que miren, es más. En realidad, de hecho, son muchísimos más registros de los que dice ahí, que ahora lo vamos a leer. Memoria RAM decía volátil, es decir, no, acá no está. Permítanme buscarlo, ya que estamos. Em, 68 posiciones tiene, por lo menos uno de los registros de la memoria RAM tiene 68 posiciones. Imagínense el otro, o sea, va a tener también más o menos por ahí, no me acuerdo sinceramente. Pero el punto es que esta memoria de acá, la memoria RAM esta, hay una parte de esta memoria RAM que a mí me interesa particularmente, que es toda esta parte que yo estoy marcando acá. Bueno, sería esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. No, ahí está. Es todo esto que está subrayado así, es la parte que a mí más me interesa. Más precisamente me interesa más aún todavía esto. No, perdón, lo que estaba queriendo hacer era esto. Esto, esto y estos dos. Por lo menos estos dos. Este y este. Ahora van a entender por qué me interesan tanto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ya leímos el contador de programa, ahora les quiero explicar cómo funciona esta parte de acá. Vamos a la memoria de datos, que es la RAM de la que veníamos hablando. En esta memoria se almacenan los datos que se manejan en un programa. Bien, uno cuando lee esto dice, bueno, está bien, acá se almacenan los datos que se manejan en un programa. Pero en realidad dicho así, también, digamos, acá falta algo, que es lo siguiente. Los datos que se manejan en un programa también incluyen la configuración de el microcontrolador al momento de tener que ejecutar ese programa. ¿Por qué? Porque hay programas donde yo selecciono el puerto A como entrada, el puerto B como salida. Otro programa donde selecciono un pin del puerto B como entrada y el resto de todos los pines los selecciono como salida. Bueno, toda esa configuración tiene que estar guardada en esta memoria RAM y se borra cuando yo saco un programa. O sea, yo desenchufo el microcontrolador y todo eso tiene que volver a configurarse. Porque esa configuración está en la memoria RAM. Ciertamente el programa no se borra de la memoria ROM, pero sí se borra de la memoria RAM. Y es la memoria RAM la que configura el hecho de que cada uno de estos pines sea configurado como entrada, sea entendido como entrada o como salida. No sé si me van siguiendo, bueno, les puedo rascar. Estos datos varían continuamente, por lo que la memoria debe ser de lectura y escritura. Se utiliza memoria denominada RAM. Claro, ¿por qué dice que estos datos varían continuamente? Les voy a explicar una cosa. Es más, se lo voy a explicar desde ahora mismo. Status es un registro que no varía todo el tiempo. Varía una vez al principio, cuando se está iniciando el programa, que se modifica este bit
que sería el quinto bit, que se llama RP0, se lo modifica para ingresar al puerto, al banco 0 o al banco 1, pero después, a ver, no, estoy viendo para arriba, está bien. Pero después, por el port A es un registro donde está la información que hay que o mandarle o meterle o que se le está metiendo, que se le está mandando a cada uno de los puertos. Fíjense que el puerto A está conectado acá con esta posición de memoria que es la 05H, no les voy a pedir eso, pero está conectado con esta posición de memoria que es el port A. Entonces el port A tiene 5 bits. Tiene 5 bits que están ocupados con cada una de estas líneas. Si el puerto A fue configurado como entrada, entonces lo que ingrese acá va a estar en este registro. Nótese que de hecho, cuando yo le meto un valor de tensión, no me conecto directamente con el registro. Me conecto con este bloque, que es el bloque del puerto A. Esto de acá, que yo estoy señalando acá, es un circuito. Es un circuito. Y esto de acá es una memoria. Esto es memoria. Esto es circuito. Esto no tiene memoria. Esto no tiene memoria. ¿Quién tiene memoria? Este tiene memoria, porque esto es un registro. Esto es otro registro y demás. Bueno, en realidad todos son registros, ¿no? Todos estos que están acá son registros. Es como el dibujito que yo les estaba diciendo acá. Este es un registro, este es otro registro, este es otro registro y este es otro registro. Son como los pisos de un edificio a donde yo tengo que ir accediendo según una determinada ubicación. La ubicación la decimos, acá la decíamos acá, y esta ubicación, como eran solamente 4, con 00011011 ya alcanzaba para identificar cada una de las ubicaciones. Pero fíjense que cuando son tantas las ubicaciones, porque acá en esta línea de acá, esto acá lo que quiere decir es que hay un montón de ubicaciones más de memorias. Y son de registros de propósito general, se les dice esto otro. Y después está otra parte de la memoria que existe, pero no se implementa. Esto tiene que ver con cómo fue diseñado el microcontrolador. No son errores de diseño, son como cosas que en el diseño quedan sobrando, o sea, no se pueden eliminar. Pero esta memoria existe, fíjense qué locura. Esta memoria existe un pedazo de memoria en la RAM que no se puede acceder, sobre la cual no se puede escribir información, pero sí se puede leer. Y siempre se leen como cero. Si yo accedo a esta posición de memoria, siempre voy a acceder como cero. Siempre lo voy a leer como cero. Entonces esto de acá está para no ser usado en realidad. Los registros de propósito general, que es cualquier información que vos quieras guardar y que sea producto de alguna operación o lo que sea que vos necesites guardar, se guarda acá. Entonces supongamos que yo tengo un programa donde digo, sumale una constante que se llame 74. Bueno, esa constante 74 se guarda acá. ¿Vieron cuando ustedes ponían constante EQ de apóstrofe 74, cierro apóstrofe? Esa información iba a parar acá. Esa información se escribe acá. Eh, bueno, pero no los quiero variar. Discúlpenme si les doy muchas vueltas. Vamos a seguir. Volvamos desde acá. Volvamos desde este momento, donde yo estoy diciendo, estos datos varían continuamente, por lo que esta memoria debe ser de lectura y escritura. Se utiliza la memoria denominada RAM. Esta memoria es del tipo volátil. Los datos se borran en caso de que desaparezca la alimentación. Y una pregunta tramposa que yo les podría llegar a hacer y les voy a preguntar, es, ¿por qué si se borra la información de la memoria RAM, pero a su vez en la memoria RAM es donde se guarda la configuración de los puertos, o sea, si los puertos son leídos como entrada o como salida, ¿por qué entonces si esa información se borra, cuando vuelvo a enchufar el PIC, cuando lo vuelvo a conectar, resulta que pareciera recordar que los puertos fueron conectados como entradas, configurados como entradas o salidas? Sin ir más lejos, veamos esto. Acá yo tengo un microcontrolador. En este microcontrolador yo puedo observar que los puertos acá. El puerto B
fue configurada, fue configurado como salida, acá, fue configurado como salida. Pero resulta que yo le pongo play, obviamente parece recordar que el puerto B está funcionando como salida y por eso me expone este jueguito de LEDs, porque hace esto este circuito. Pero yo le saco la alimentación o le pongo stop y le pongo play y parece que se toma unos instantes, pero parece como que si lo estuviera recordando, ¿no? Error, no está recordando la configuración. No está recordando la configuración. ¿Por qué? Porque la configuración está en la RAM. Lo que está sucediendo es que el programa tiene guardada la configuración y en la primer memoria, en la primera posición de programa, se dice, acceder al banco 1. Después se le dice, definí por B como salida. Después se le dice, preestablecer 256 asignado a Team RO0. Esto tiene que ver con una instrucción que nosotros no vimos. Bueno, me la complicó con el programa que elegí, no importa. Entonces, fíjense que acá está volviendo a configurar el puerto B como salida. Y eso lo hace el programa. Entonces, cada vez que se vuelve a encender el microcontrolador vuelve a configurar la memoria RAM de manera tal que en el port, en el tris B, estén los datos necesarios para entender al puerto B como de salida. ¿Se entiende? Eso es importante que se entienda, por favor. Eh, bien, dicho eso, entonces, la figura 4 y en 1 muestra la estructura de la memoria de datos RAM del PIC 1684, donde se aprecia que está dividida en dos partes. Registro de funciones especiales son los primeros registros, cada uno de ellos cumple un propósito especial en el control del microprocesador. Acá estamos, los registros de funciones especiales, los que a nosotros más nos interesan y que son los que más les pregunto cuando se trata del código de programa, y esto lo digo por los tres chicos en especial que les tomé en el recuperatorio la última vez. Ahora no encuentro dónde está la tabla. Esos registros de propósitos especiales son estos. Y los más importantes son status, que status como pueden ver está en el banco 0 y en el banco 1. Es el mismo status. O sea, parecen dos posiciones de memoria diferentes, pero en realidad están clonadas. Cuando yo altero el status del banco 0, inmediatamente altero el status del banco 1. Son dos memorias pero están clonadas. Simplemente acéptenmelo. Son más que gemelos. Porque a un gemelo, no sé, yo le podría cortar el pelo a un gemelo y al otro gemelo no necesariamente se le corta el pelo. Pero en esto sí, están literalmente clonados. O sea, yo puedo acceder a este banco de memoria con esta posición e inmediatamente en otra posición de memoria, pero que es del otro banco, que también es la memoria RAM. ¿Sí? Todo esto es la memoria RAM. Pero es otra posición, se altera también el status, el registro status que está también en otra posición. Entonces es como si yo tuviera un piso, es como si yo tuviera acá el piso este que se llama status y el piso este de acá que se llama status. Entonces cuando yo altero a este piso, inmediatamente se está alterando también este piso. Es como que estos dos tienen una conexión por dentro. Entonces yo no puedo alterar uno sin inmediatamente estar alterando el otro. Como que se están copiando los unos a los otros constantemente. Bueno, lo único que tienen que rescatar igual de esto es que hay un registro que se llama status, ¿sí? Y ese registro que se llama status es el estado, status viene de estado, y es el estado en el que está la memoria de datos. Si la memoria de datos está en el momento de acceder al banco 1 o de acceder al banco 0, por eso se dice estado. Este es un registro de propósito especial. Port A es otro registro de propósito especial, port B es otro registro de propósito especial, tris A es otro registro de propósito especial y tris B es otro registro de propósito especial. Esos cuatro sí se los voy a tomar. Y todavía no los expliqué, pero los voy a explicar. Después tenemos registros de propósito general. Son registros de uso general que se pueden usar para guardar los datos temporales del programa que se está ejecutando. Tiene 68 posiciones para el PIC que nosotros trabajamos. Después dice, la memoria de datos cuenta con dos bancos de memoria, el banco 0 y el banco 1. Esta parte prestenle muchísima atención. Los registros
del SFR, o sea, los de registro especial, donde está lo que le voy a tomar, están agrupados entre las direcciones tanto y tanto para el banco 0 y entre las direcciones tanto y tanto para el banco 1. Algunos de los registros especiales, de propósitos especiales, se encuentran duplicados en la misma dirección en los dos bancos, con el objeto de simplificar el acceso. Así, por ejemplo, el registro status se localiza en las direcciones tanto, y es el mismo registro. Bueno, es lo que acabo de explicar también. El banco de registro de propósito general está formado por 68 posiciones de memoria, ya que solo son operativas las del banco 0, porque las del banco 1 se mapean sobre el banco 0. Es decir, cuando se apunta a un registro de propósito general del banco 1, realmente se accede al mismo registro, pero del banco 0. Esto es un chorizo que no se los voy a tomar. Lo único que quiero que tengan en cuenta entonces es esto. Les voy a dar un resumen cortito de lo que acabo de decir. Acá se almacenan las cuestiones que tienen que ver de propósito general y tienen mucho que ver con la configuración. Perdón, de propósito general no. Las cuestiones que son de registros especiales y que tienen que ver con la configuración. Y acá son los registros de propósito general. Supongamos que por algún extraño motivo hay que guardar, no sé, el número 48. Por algún motivo hay que guardar ese número. Porque ese número es una constante que se la voy a restar, multiplicar o dividir o lo que sea a lo largo del sistema. A lo que aparezca en el puerto A, de hecho es más, teníamos un programa que el número 74 lo sumaba al valor que aparezca en las entradas del puerto A y el resultado lo arrojaba a la salida del puerto B. Bueno, ese 74 quedaba guardado en el registro de propósito general. Bien, avancemos. Creo que nunca lo había explicado así tan detenidamente todo esto. Eh, Para seleccionar el banco a acceder hay que configurar el bit RPO del registro status. Con RPO 0 se accede al banco 0 y con RPO 1 se accede al banco 1. El banco 0 es seleccionado automáticamente después de un reset. Vamos por parte. Esta parte es fundamental, aunque todavía no sabemos bien por qué. Ustedes se estarán preguntando, pero profe, ¿por qué? Yo quiero, para empezar, ¿por qué quiero aprender el PIC? Bueno, porque es así, es lo que nos toca y hay que estudiar y esto es lo que tenemos para estudiar. Pero si también se estarán preguntando por qué tengo que estudiar el registro estatus. ¿Por qué? Porque es muy importante el registro estatus. Porque con el registro estatus yo logro acceder a un banco o a otro banco. Y uno dice, ¿qué tipo jodido lo que hicieron esto? ¿Por qué no hicieron un solo banco y listo? Claro, está bien. Lo que pasa es que con el registro estatus yo puedo acceder al registro que configura el puerto A como entrada o como salida, al puerto B como entrada o como salida, y hay otro, digamos, hay otro banco que es el que configura al puerto A como, no, miento, no configura el puerto A, sino que arroja o lee información según haya sido configurada para el puerto A. Y otro registro que se llama port B que arroja o lee información según haya sido configurado como salida o como entrada para el puerto B. Me quedó re larga la oración. Entonces, en este registro va a estar la información asociada al puerto B. Si el puerto B fue entendido como un puerto de lectura, o sea, de entrada, o sea, a este puerto se le mete información, entonces en este registro, que obviamente tiene 8 bits, port B tiene que tener 8 bits. Port A tiene que tener 5 bits. ¿Por qué? Y porque port A tiene 5 pines. Y porque port B tiene 8 pines. No es mucha ciencia eso. Entonces, port A es un registro. Es un registro quiere decir que es una memoria. Es una memoria que cuando el puerto A es configurado como de entrada, esa memoria va cambiando en función de los valores que aparezcan en los pines. Y si es entendido como de salida, entonces este puerto, este registro tiene los valores que son producto de alguna operación que viene del CPU. Entonces supongamos, voy a hacer un invento ahora. A ver, espérenme. Supongamos el siguiente circuito. Tengo este circuito, este microcontrolador, evidentemente está configurado de manera tal que las cosas que están pasando en la memoria
perdón, en la entrada, en el puerto A, este es el puerto A, son 5 líneas, estas 5 líneas están configuradas como entrada, evidentemente, que es de hecho como el circuito que nosotros estuvimos trabajando. Entonces, estas líneas están siendo entendidas como entradas y a medida que yo voy cambiando estas líneas, a ver, permítanme, a medida que voy cambiando estas líneas, eso va teniendo efectos en el puerto B, por lo que deduzco que el puerto B acá fue configurado como salida. Vamos aquí. El puerto A, perdón, este registro que está en el banco 0 y que se llama port A, este registro no es el puerto A. El puerto A son estas líneas. Y esto de acá ya les dije, esto de acá es un circuito y esto de acá también es un circuito. ¿Esto es una memoria? No, no es una memoria. Es un puerto, es un circuito. ¿Esto de acá es una memoria? No, no es una memoria, es un puerto. Es un circuito. Lo que sí es una memoria es esto. Y esto también es una memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en relación a este microcontrolador? Bueno, acá, como podemos ver, tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces acá, en el port B, si uno va acá a port B, uno ve que está diciendo RBO, que es el bit 0 del port A, estaba en 1. El bit 1 de port B estaba en 1. El bit 2 de port B estaba en 1. El bit 2, perdón, el bit 0 estaba en 1. El bit 1 estaba en 1. El bit 2 estaba en 0. El bit 3 estaba en 0. El bit 4, el bit... Uy, me confundí. Lo quiero decir bien. Sí, ya está. Entonces estaba este de acá. Este estaba en 1, este estaba en 1, este estaba en 0, este estaba en 0, este estaba en 1, este estaba en 0, este estaba en 0 y este estaba en 0. ¿De dónde vino la información de estos tres? La información de estos tres, ¿saben de dónde vino? Vino de acá. Porque es el resultado. Lo que aparece en el port B es el resultado de una operación aritmético lógica que se hace y que se saca de la CPU. La CPU está enviando información, ¿no? A través de este bus de datos, que son de 8 buses. Bueno, este bus de datos está enviando información y las está metiendo a este port A, perdón, a este port B. Y este port B después lo lee este circuito, ¿sí? Y entonces arroja los niveles de tensión correspondientes, este circuito. Y este circuito arroja los niveles de tensión correspondientes en función de lo que tiene configurado en este puerto. Y resulta que lo que tiene configurado en este puerto, que además de que fue configurado como un puerto de salida, le está arrojando estos valores, que es 11001000. Ya me lo aprendí de memoria. Son estos de acá. 11001000. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con este otro? Con puerto A. La información que está en port A, ¿de dónde viene? Les pregunto yo. Esta información, esta sería una gran pregunta de evaluación. Les puedo meter un circuito así, les puedo preguntar y decirle, la información que está en el registro port A, en este momento en el PIC, ¿de dónde viene y qué valor tiene? Y ustedes me deberían contestar. Obviamente, en port A, que es el registro que aparece en el banco 0, la información que estoy teniendo, por lo menos en este momento, es 11001. Entonces, en este registro acá está diciendo 11001. Fíjense que port A, obviamente, tiene 5 bits. Port B tiene 8 bits. Y port A tiene 5 bits. ¿Por qué? Porque port A tiene 5 pines y port B tiene 8 pines. Esto tiene que ver con una cuestión, digamos, de la estructura del microchip que tenemos nosotros. Vieron que el port A tiene 5 y el port B tiene 7, qué sé yo, quedó así. Entonces, ¿de dónde sale la información de port A? La información del port A, que es un registro, esa información sale
de la información que se tiene en las entradas, en las líneas de entrada, en los pines del puerto A. ¿Y de dónde sale la información que se tiene del puerto B? Es la que viene del microprocesador. Por lo menos para este circuito, ¿no? Para este circuito donde fue configurado como entrada el puerto A y como el puerto B fue configurado como salida. Igual todos los circuitos de ustedes fueron configurados así. Nosotros no trabajamos otras configuraciones. No a modo de ejemplo, por lo menos. Bueno, todo esto ya lo leímos. Después dice, para seleccionar el banco 0, a acceder hay que configurar el bit RPO del registro status con RPO igual 0. Esto ya lo leí, disculpen. Diferencia entre el PIC y no lo vamos a leer. Registros RCF. La tabla 1 y un 1 detalla los registros de funciones especiales SRF. Estos registros se describen en su totalidad en el apéndice E y se irán explicando a lo largo del libro. Por ahora se destacan los siguientes. Registro relacionado con los puertos. Bien, por eso yo les decía esta parte que los iba a tomar. Port A, en la posición tanto del banco 0, el puerto de entrada barra salida de 5 bits. El puerto A puede leerse o escribirse como si se tratara de un registro cualquiera. El registro que controla el sentido de entrada o salida de sus pines se llama tris A y está localizado en las direcciones tanto del banco 1. Port B, en la posición tanto del banco 0, puerto de entrada salida de 8 bits. El puerto B puede leerse o escribirse como si se tratara de un registro cualquiera. El registro que controla el sentido de entrada de sus pines se llama tris B y está localizado en la dirección tanto del banco 1. Bien, tris A. Tris A, este es otro registro. Registro de configuración de las líneas del puerto A. Es el registro, está en el banco 1. Es el registro de control para el puerto A. Un 0 en el bit correspondiente al pin lo configura como salida, mientras que un 1 lo hace como entrada. Y después dice, en el banco 1 está en la posición tanto del banco 1 está tris B, registro de configuración de las líneas del puerto B. Este registro de control para el puerto B. Y de nuevo, un 0 en el bit correspondiente al pin lo configura como salida, mientras que un 1 lo hace como entrada. Y acá quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense, vamos a esta tablita de acá. En esta tablita de acá tengo como todo el edificio, ¿no? Tengo todo el edificio y fíjense que hay una cuestión que es, aparentemente hay un registro que se llama status que me permite, según el registro, según el valor de uno de los pines, de uno de los bits de este registro, acceder o a un banco o al otro. Entonces, en el programa, yo primero tengo que establecer que con BSF, mejor lo voy a explicar así. Lo único que quiero que sepan ahora es que primero tengo que meterme en uno de los registros. ¿En cuál registro me tengo que meter? Me tengo que meter en este registro para decir cómo voy a configurar el puerto A y en este registro para decir cómo voy a configurar el puerto B. Una cosa es cómo lo configuro y otra cosa muy diferente es la información que tengan. Acá está cómo se configuran y acá está la información que se tiene. En este caso acá, el registro A, perdón, el registro A no, el tris A estaba configurado como, según lo que dice acá, el registro A tiene que tener un 1, porque el 1 lo configura como entrada. Entonces, en tris A, vamos acá, en tris A tiene que decir 1, 1, 1, tiene que decir 1, 1, 1, 1, 1. Por ejemplo, por supuesto que tris A solamente tiene 5 bits, porque son solamente 5 los pines que hay. Entonces, en tris A tiene que haber 1, 1, 1, 1, 1 para configurar a todo el puerto como entrada. Y tris B tiene que estar en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 para ser configurado todo el puerto B como salida.
Esto es muy importante que lo entiendan, chicos. Si no lo entienden, escríbanme, charlémelo, encontremos algún espacio para charlarlo, ya sea que estén en el periodo complementario. Este video puede ser que lo lean, que lo vean cuando estén queriendo rendir en febrero, en el periodo complementario, en marzo, puede ser que sean chicos del año que viene, no sé. Pero esto lo tienen que entender, ¿sí? Eh, entonces, con tris A y tris B configuro el puerto A y al puerto B como entrada o como salida. Para configurarlo como entrada, le tengo que meter ceros. Para configurarlo como salida, le tengo que meter 1. Si lo quiero configurar todo el puerto como entrada o como salida, le meto todos unos o todos ceros. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo quiero configurar el primer pin del puerto A como salida. Y el segundo y todos los otros cuatro los quiero configurar como entrada. Entonces tendría que poner 0, no, perdón, tendría que poner 1, 0, 0, 0, 0, porque el 1 lo configura como salida y el 0 lo configura como entrada. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 0. Si tuviera una pizarra lo explicaría de otra manera, che, pero no tengo. No, esperen, a ver. Bien, acá lo más cercano a una explicación en pizarra que lo que tengo, entonces acá tengo el banco 0 y acá tengo el banco 1. Digo bien, ¿no? Por las dudas no me estaré confundiendo. Sí, justo era al revés. Eh, Sorry. Entonces acá tengo el banco 1 y acá tengo el banco 0. Mil disculpas por la confusión. Eh, en el banco 1, en un determinado registro, en un determinado registro que tiene una determinada posición, no importa la posición de memoria, pero hay un hay un registro que se llama tris A y otro registro que se llama tris B, que yo acá voy a abreviar poniéndole TA y TB. En este registro, en estos dos registros, yo tengo que colocar información que me configura al puerto A o al puerto B como de entrada o de salida, y a cada uno de los pines como entrada o de salida. Eso yo lo hago al principio de cada programa. Por eso lo primero que hago cuando yo creo un programa, cuando yo diseño un programa, es configurar los registros, perdón, configurar los puertos como entrada o como salida. Para eso lo primero que hago es ingresar al banco 1. Ingreso al banco 1. ¿Por qué quiero ingresar al banco 1? Porque en el banco 1 están estos dos registros. Ingreso al banco 1 poniendo al bit 5 del registro status en 1 para acceder al banco 1. Supongamos que quiero registrar el puerto A como salida, perdón, como entrada. Lo quiero registrar como salida, pero no una parte del puerto, sino todo el puerto. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Perdón, estábamos acá, dice. Un 0 en el bit correspondiente al pin lo configura como salida, mientras que un 1 lo hace como entrada. De nuevo, un 1 lo configura como entrada. Bien, entonces, ¿qué información le tengo que meter a este pin? Esto de acá es un registro. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 registros acá en el tris A. Pero la verdad es que el tris A no tiene 8 registros, solamente tiene 5. ¿Por qué? Porque tris A hace referencia a la configuración del puerto A y el puerto A solamente tiene 5 entradas. ¿Se acuerdan? Como estaba acá. Bueno, en realidad como está en todos lados, o sea, por las dudas estoy repasando esto, ¿vieron? Puerto A solamente tiene 5, entonces con 5, digamos, con 5 bits ya puedo configurar el puerto, no necesito ni más ni menos. Entonces, ¿qué valor le tengo que poner? Que ya me olvidé otra vez. Dijimos un 1. Con un 1 lo configuro como entrada. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que poner? Si los quiero todos configurados como entrada, necesito que tenga 1, 1, 1, 1, 1. Y con esto yo ya configuré la línea
todo el puerto como entrada. ¿Qué hubiera sucedido si yo quiero configurarlo como entrada, pero algunos sí y otros no? Bueno, muy simple. Díganme cuáles quieran configurar como entrada. Supongamos que quiero configurar como entrada los primeros tres, pero los últimos dos no. Entonces le tengo que meter este valor. Al tris A le tengo que meter este valor. De esa manera, estos tres, de esa manera, estos tres van a ser para que le ingrese la información. Y estos otros dos va a ser para que le ingrese, para que le salga la información, ¿sí? O sea, estos tres va a ser para que le ingrese la información y estos dos va a ser para que le salga información. Pero yo tengo otro registro más que configurar también y se configura de la misma manera. No más que obviamente en este registro efectivamente hay 8 bits. Entonces yo podría decir, bueno, los quiero configurar todos como salida, le pongo a todos un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. Estoy tratando de dibujar un 0 con el mouse, es un viaje. Un 0, un 0, un 0. Entonces los pongo todos como 0 y ya están configurados todos como salida. Entonces acá yo ya sé que por estos 8 pines, estas líneas están tratando de representar los pines, chicos, es lo que tengo. Eh, por estos 8 pines va a salir información, ¿sí? Si quisiera alguno de estos pines como que se comporte como entrada, bueno, muy sencillo, bastaría con ponerle un 1 al pin en el que yo quiera que sea entrada. Supongamos que quiero que sea como entrada esta, y este otro y los demás que sean como salida. Bueno, eso lo puedo hacer. Entonces, la configuración de entrada o salida de los pines, como podrán ver, es independiente. Yo puedo configurar el pin que quiera como entrada y el pin que quiera como salida en un mismo programa. Lo que sí tengo que tener en cuenta al momento de programar es que cada pin pertenece a un registro. Entonces yo tengo que citar en el programa cada uno de esos registros. Tengo que citar en el programa cada uno de esos registros. Entonces yo al tris B le tengo que meter un número. Quiero que presten atención a esto. Al tris B yo le tengo que meter un número. Si quiero configurar al tris B, perdón, si quiero configurar al puerto B todo como salida, el número que le tengo que meter es 00000000. Si yo lo quiero configurar todo como entrada al puerto B, le tengo que meter 11111111. Ahora, si yo quiero configurar al cuarto, al cuarto pin del puerto B como eh, entrada, entonces tendría que poner acá un 1. Entonces tengo que meterle al tris B el siguiente número, 00001000. Y lo mismo sucede con el tris A. Este ejercicio lo hicimos en clase un poco, espero que les haya quedado claro cuando lo hicimos en clase, o si no acá. Eh, bueno, continuemos. Por supuesto, ustedes pueden ir tomándose algún tipo de respiro o cosa por el estilo, porque escucharme demasiado tiempo me imagino que es un poco tedioso, ¿sí? Y además son tediosos los contenidos, así que si quieren tomarse una pausa es ahora. Bueno, ahora que ya volvieron de la pausa, vamos a hablar de esta parte de acá que tiene que ver con el registro PCL y el contador de programa. Esta parte de acá que tiene que ver con el registro PCL, eso no lo vamos a ver, pero se los voy a leer. Dice PCL, implementado en la posición de memoria RAM H2 tanto, su contenido corresponde a los 8 bits de más bajo del contador de programa. Este registro puede ser leído o escrito directamente. PCL entonces se corresponde con los 8 bits más bajo del contador de programa. O sea, yo puedo alterando este registro, el lugar de la memoria de programa al que va a saltar en la próxima instrucción. Porque imagínense, estoy ejecutando la instrucción que aparece en este nivel. El contador de programa ya tiene el siguiente número. Después se ejecuta el número que el contador de programa tenía como siguiente, que era este. Y ahora mientras se ejecuta esto, el contador de programa ya está diciendo esto otro.
Mientras se ejecuta esto, el contador de programa ya está diciendo esto otro. Mientras se ejecuta esto, el contador de programa ya está diciendo esto otro. Entonces, como podrán ver, la ejecución siempre va un paso más atrás que el contador de programa. ¿Ven? Se ejecuta esto, pero el contador de programa dice esto otro. Eso es lo que sucede normalmente. Ahora, lo que yo les estoy tratando de explicar a raíz de esto es que yo puedo alterar el orden de eso, digamos. Yo puedo decir, mientras que se ejecute esto, contador de programa, no sigas con lo que sigue, seguí con lo que yo te diga, saltá a la instrucción que yo te diga. Eso es lo que hace este registro. Este registro PCL yo lo puedo alterar y cuando lo altero, entonces el contador de programa lo que hace es, en lugar de seguir a la posición inmediatamente, naturalmente siguiente, lo que hace es saltar a la que yo le haya dicho. Bueno, después dice, PCH, los 5 bits de mayor peso del PC corresponden con este registro. No se puede ser leído ni escrito directamente. Entonces, como podrán ver, el contador de programa, hablando mal y pronto, o sea, esta parte me hubiera gustado explicársela mejor, pasa que como no se las voy a tomar mucho, pero ya que está, la digo. El contador de programa es un registro que tiene 12 bytes. Los primeros 8 son el contador de programa de bajo, de los bits menos significativos. Y estos sí se pueden alterar. Los que no se pueden alterar son estos otros. Después dice, durante la ejecución normal del programa, el PCL, o sea, los bits de menor significado, se incrementan con cada instrucción a menos que se trate de alguna instrucción de salto. Al conectar la alimentación se inicializa a PCL igual a 0, porque esto es básicamente 0. Y PCH en 0 también, porque esto es 0. Los 13 bits del contador de programa le permiten direccionar hasta 8K, o sea, 8000 posiciones de memoria, y cada una de esas posiciones de memoria tiene 14 bits. O sea, por si no se entendió eso, el contador de programa tiene un número tal de bits que le permite contar hasta 8000 posiciones. 8000 posiciones, desde la 00, desde la 0 hasta el número 8000. Pero, la verdad es que no hay 8000 posiciones, solamente hay 1024 posiciones. Solamente hay 1024 posiciones. Y lo que tienen que tener en cuenta es que eso en mi grafiquito, a ver si puedo volver a... En mi grafiquito sería como decir, tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, así hasta la posición 8000, pero en lugar de la posición 8000 tengo solamente hasta la posición 1024. Y acá, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5 bits en cada uno de los pisos, en lugar de tener 5, lo que me está diciendo esto es que tengo 16. ¿Digo bien 16? Ahora estoy dudando. Ay, perdón, mil disculpas. 14 bits. No son 16, son 14. Entonces, lo que acá para mí son 5, en realidad son 14. En la memoria esa de datos de programa son 14. ¿Sí? Entonces es como si yo tuviera un piso y cada piso tiene 14 habitaciones. Pero cada uno de los pisos es una posición. Y en este caso, ¿cuántas posiciones hay? Hay 1024. Y el contador de programa, ¿hasta cuánto me deja contar? Hasta 8000. Ah, y acá lo dice. Sin embargo, el PIC 1684 depende solamente de 1K por 14 bits de memoria implementada. Claro, porque en realidad este 1K es un K en binario, ay, no me acuerdo cómo se dice. En, bueno, en la jerga de las computadoras, no me acuerdo cómo se dice, de la electrónica de las computadoras, donde 1K no quiere decir 1000, sino que quiere decir 1024 de posición de memoria. Desde la posición tanto hasta la posición tanto. Esta es una forma hexadecimal de decir 1024.
Los 3 bits de mayor peso del contador de programa no los tiene en cuenta. Los 3 bits de mayor peso del contador de programa no los tiene en cuenta. Así, por ejemplo, las direcciones tanto, 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 se consideran la misma. Bien, dicho esto, vamos a leer en este video, por lo menos, hasta el registro de trabajo W y el registro de estatus. El registro de trabajos W es el registro principal y participa en la mayoría de las instrucciones. Este registro es como si yo les dijera, no sé, el más capo de los registros, el más importante de los registros. En realidad no hay uno que sea más importante, pero no sé cómo decirle. Eh, de algún modo todo lo demás es reemplazable, es secundario, tendría otra forma de ser trabajado. Pero este registro, no. Este registro es, definitivamente, es el más importante. Porque es el registro de trabajo. No sé cómo explicarles. Es como si ustedes tuvieran la mesa sobre la que ustedes están trabajando ahora, que no sé si estarán en una mesa, pero damos cuenta que yo, por ejemplo, estoy en una mesa ahora. Yo en esta mesa en la que estoy trabajando tengo el mouse, tengo la computadora, tengo otra computadora más, y por allá tengo un libro, y más allá tengo el mate. Bueno, este registro sería como mi mesa con todas las cosas con las que yo estoy trabajando ahora. Las cosas con las que yo estoy trabajando ahora son fundamentales para el trabajo. También tengo enfrente, por ejemplo, el televisor, cosa que más de uno me diría que sería mala idea. Más allá a la derecha, como 30 metros a la derecha, tengo la cocina. 30 metros no, si no sería re grande mi casa, ojalá. Pero más allá tengo la cocina. ¿Es importante la cocina? La verdad que sí, la cocina es importante, si no sería un bardo. Pero lo que quiero decir con esto es que la mesa de trabajo, el registro de trabajo, es fundamental para el trabajo. Todos los demás son cosas accesorias con las cuales también son importantes para trabajar. Pero el registro de trabajo es como el banco de trabajo de uno, ¿sí? Y ahora vamos a ver, voy a tratar de explicarle cómo es que esto es tan importante, ya no metafóricamente, sino técnicamente. El registro de trabajo de bebé es el registro principal y participa en la mayoría de las instrucciones. Se localiza dentro de la CPU, del PIC 1684, como se aprecia en la figura tanto. No es que solamente en la CPU, perdón, de este PIC. En realidad en todas las CPUs. Donde hay una CPU hay un registro de trabajo W y está adentro de, de la CPU. Eh, es un registro, es una memoria, sí, es un registro, en realidad no es una memoria. Porque una memoria, bien, recuerden lo que les dije, una memoria es todo esto, es todo este sistema que incluye esto, que incluye esto y que incluye esto. Esto es solamente un registro, no es un edificio, es más bien una casa, digamos, ¿no? Metafóricamente hablando sería como una casa. Eh, espero que me estén siguiendo, che. Bueno, la cuestión es la siguiente. Primero voy a leer esto. Dice, la misma figura muestra cómo el microcontrolador posee una ALU, una unidad aritmética lógica de 8 bits. Esta se encarga de realizar las operaciones lógicas o aritméticas que requiere la ejecución del programa con dos operandos. Uno que proviene del registro W y el otro que se encuentra en cualquier otro registro o en el propio código de instrucción. Esta parte es maravillosa y la verdad que es hermosa. Yo le tuve que haber puesto mucho más énfasis a lo largo del año a esta parte porque es muy importante. La ALU trabaja con dos cosas. Momento que el profe va a hacer uno. Les decía, eh, acá lo que nos está diciendo es que la figura, que es la que tengo acá arriba, bueno, que ya les mostré, ahora igual vamos a ir hacia ella, eh, dice que tenemos, por supuesto, una unidad aritmética lógica de 8 bits. Esta se encarga de realizar las operaciones lógicas o aritméticas, ¿no? ¿Qué se requiere para la ejecución del programa con dos operandos? Uno que proviene del registro W, sí o sí, siempre. Algo tiene que estar en el registro W. Es como si mi mesa de trabajo estuviera vacía y yo dijera que estoy trabajando. Eso no puede pasar. Y el otro que se encuentra en cualquier otro registro o en el propio código de instrucción. Momento que justo mi computadora tiene un bardo. Entonces les decía, sí o sí siempre tenemos que trabajar con dos cosas. Perdón, la ALU es la que va a hacer la operación. Yo acá estoy diciendo, por ejemplo, la ALU quiere hacer una suma. ¿Por qué va a hacer una suma la ALU? No importa.
Esta es la ALU. La ALU va a ser una suma. La ALU va a ser una suma. Eh, en el registro de trabajo W es donde se almacena la información del primer operando. Entonces yo tengo un número en el registro de trabajo W. Supongamos que tengo este número. Supongamos que tengo este número, que es el 1. Básicamente este es el 1, el número binario. Y acá tengo otro número. Y este número me viene, no sé, puede venirme de lo que se está leyendo en el puerto B, por ejemplo. Pues ponele, estoy inventando. Entonces, en el puerto B yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Tengo este valor en el puerto B. Y si no les gusta esto, puedo tener otra cosa. Puede ser que en lugar del puerto B tenga en las instrucciones, en la memoria guardada en la RAM, un número que es una constante y que este número entonces viene de la RAM. O puede ser también que este mismo número venga de algún lugar de la memoria de programa. No lo sé. ¿Qué es lo que dice acá? Acá está diciendo, esto se carga de realizar operaciones lógicas aritméticas que requieren la ejecución del programa de dos operandos. Uno que proviene del registro donde ve y el otro que se encuentra en cualquier otro registro o en el propio código de instrucción. Cuando dice cualquier otro registro quiere decir cualquier otro registro. Cualquier otro registro puede ser incluso el registro A. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe? Si el registro A tiene 5 pines, ¿cómo se puede trabajar con el registro A? Con lo que aparece en port A. Si lo que aparece en port A son 5 bits, claro, está bien. Lo que pasa es que cuando al microcontrolador le falta información, la completa con un 0. Entonces, si leyera la información que viene del puerto A y todo el puerto A está en 1, entonces los pines que le faltan, él los completa con 0. Entonces supongamos que en el puerto A yo tengo 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, lo que le falte lo va a completar con ceros. Y si fuera el puerto B, bueno, no sería necesario completarlo con nada. El puerto B, como tiene 8 pines, me tomaría los valores de los 8 pines. Entonces, para ser bien clarito en esto, yo puedo tomar la información del registro W y hacerle una operación a esa información del registro W con información que venga del puerto A, con información que venga del puerto B, con información que venga del registro status, con cualquier información. Con cualquier información. Con alguna información que esté en el registro de propósito general, puede ser con cualquier información. Que esté en cualquier registro, incluso puedo tomar información que esté acá. En ese sentido, el ALU es muy gauchita. Me permite hacer la información, me permite hacer la operación que yo quiera con cualquier registro. Lo único importante es que tiene que ser, uno de los registros tiene que ser sí o sí el W. Esto es importante. Y no me alcanzan las palabras para explicarle lo importante que es esto. Y yo creo que, fuera de joda, creo que, no sé, es como que hay que ser muy inteligente para poder entender esto. Y esto tiene que ver con cómo está configurado el microcontrolador por dentro. El microcontrolador por dentro, la ALU dice, esta es la arquitectura de la ALU, perdón, del microcontrolador entero, ¿no? Pero hagamos zoom en esta parte de acá. La ALU, decimos que es la unidad aritmética lógica, que hace operaciones con dos operandos. Y tiene que tomar esos dos operandos. Fíjense que tengo, por un lado, el registro W, donde se le mete información. Y tengo por otro lado otro bus de datos que puede ser que venga del codificador de instrucciones y que básicamente lo que hace entonces es que puede venir de cualquier otro lugar. Pero fíjense, la ALU obligatoriamente tiene que estar tomando y solamente tomando información del registro W. ¿Lo ven eso? Eso creo que esta flechita acá es particularmente llamativa. Porque fíjense, son todas más o menos de doble sentido. Todas las flechas son de doble sentido. Pero esta flechita parece que solamente larga información. Y esta flechita también en realidad, como que solamente le entra información. También acá hay otras flechitas donde también solamente la información es unidireccional. Pero que en la CPU haya información que sea unidireccional no es un poco llamativo. Eso tiene que ver con la circuitería interna. Este registro es el con el que obligatoriamente tiene que trabajar la ALU.
Yo no le puedo decir a la ALU, suma lo que aparezca en el registro en el port A y suma lo que aparezca en el puerto B. O no sé, o decirle, suma los primeros 5 bits del puerto A, no, perdón, suma los primeros 2 bits del puerto A con los últimos 3 bits del puerto A. O sea, yo no le puedo decir, suma estos dos y sumale estos otros dos. Así directamente la instrucción no se la puedo decir. ¿Qué tengo que decir entonces? Si yo quisiera hacer esta operación tendría que decir, agarrar la información que está en el registro, en el bit 0 y en el bit, perdón, en el pin 0 y en el pin 1 del puerto A, llevala al registro W y ahora sí sumale lo que esté en el pin 3, 4 y 5 del registro, perdón, del puerto A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo no le puedo pedir que sume, no le puedo decir que haga, que en lugar de tomar lo que está en W, que tome lo que está en algo del puerto A, sí, del puerto A, y que lo sume o que haga otra operación también con el puerto A o con el puerto B. Yo estoy con el puerto A, no sé por qué. No puedo, no puedo porque para hacer la operación la ALU tiene que tomar sí o sí, por un lado lo que esté en la memoria de trabajo y por otro lado lo que vos quieras. Pero lo que esté en la memoria de trabajo sí o sí. Lo que esté en la memoria de trabajo sí o sí. Ojo, por supuesto que yo esta memoria de trabajo también la puedo cargar como yo quiera. Pero entonces esta información que la ALU va a trabajar con la que aparezca, con la información que aparezca en esta memoria de trabajo, eso es una fija. Si yo quiero que la ALU haga la suma entre dos cosas, bueno, primero una de esas dos cosas tengo que cargarla a la memoria de trabajo. Y la otra sí se la puedo mandar directamente. Y eso tiene que ver con cómo yo voy a programar al programa, al código fuente. Todas estas cosas se las digo porque tienen mucho que ver con el código fuente. Que si hubiéramos tenido más tiempo en el año, por supuesto que hubiéramos tenido más oportunidad para poder entender estas cuestiones. Bueno, ya vamos a ir terminando con el video, por lo menos con este. Y el último lo vamos a dejar solamente para programación, donde vamos a aplicar finalmente todos estos conocimientos, o por lo menos algunas partes de este conocimiento. Después, vamos al registro, bueno, ya terminamos con el registro de trabajo W, vamos ahora con el registro estatus. El registro estatus es todo un tema. Dice, el registro estatus, el registro de estado, ocupa la posición tanto del banco 0 y del banco 1 y uno de los registros más importantes y utilizados. Los bits de este registro indican el estado de la última operación aritmética o lógica realizada, la causa del reset y los bits de selección de banco para la memoria de datos. A los bits del registro de estado se les suele denominar flags o bandera. Fíjense una cuestión. Este registro está guardando, lo que más rescato acá, ¿no? Está registrando el estado de la última operación aritmética o lógica que se utilizó. Su constitución interna se muestra en la figura 4-2. A continuación se explican sus bits principales. En capítulos posteriores se explican el resto, en el apéndice D, etc. Acá hay algunos que son considerados como los bits principales. Acá me explica el C, que sería como el bit 0, DC, Z, RPO, y yo lo que más les voy a tomar acá en realidad es, como podrán adivinar, el RPO. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza para comenzar a programar. En realidad todos son importantes, pero estos se utilizan para empezar a programar. Estos otros van cambiando a medida que van pasando cosas en la unidad aritmética lógica, a medida que la unidad aritmética lógica va haciendo ciertas operaciones, me va arrojando ciertos resultados que si yo quisiera los puedo tomar. Entonces yo podría leer algunos de estos bits, pero nosotros no hemos tenido un programa donde tengamos que leerlo. Entonces lo que sí es importante de acá es esta parte, que dice, que de hecho todo esto de acá hasta lo podría... A ver qué dice acá.
Ah, miren. Ahora que puedo, la verdad que lo saco porque al final no alcanzamos a ver esto. Entonces les tiene que quedar así más o menos. RP0. Register Bank Select Bit. Selección de bits. O sea, es el bit con el cual se selecciona el banco de memoria. Selección de banco para el direccionamiento directo. Señala el banco de memoria de datos seleccionado. RPO0 selecciona el banco 0. RP0 igual 0 selecciona el banco 0. RP0 igual 1 selecciona el banco 1. Entonces, tienen que saber que RP0 sería un bit. RP0 es el nombre de uno de los bits de este registro que se llama status. El registro entero se llama status. El quinto bit se llama RP0, ¿sí? Y es un bit muy importante porque según el estado de este bit uno se está metiendo en una memoria de banco o en otra memoria de banco. Y la mejor forma de explicar esto es a través de un programa. Ahora sí, algo de programa les tengo que enseñar. Fíjense acá. No, ni me acuerdo ya. Ah, este programa lo hizo, bueno, un alumno mío. La cuestión es la siguiente, que igual este programa en realidad está en todos lados. A ver. Un momento. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Sinceramente pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo por dónde íbamos. Perdón, chicos. Creo que lo que estaba tratando de ir era a poder explicar un poco cómo funcionaba esta cuestión del registro estatus y por qué era tan importante este registro del RPO y por qué era importante primero acceder a un banco de otro banco y cómo eso impactaba al momento de programar. O sea, ¿por qué eso es importante? Eso es importante porque yo al momento de programar, cuando yo escribo el programa, tengo que decir que primero tengo que acceder a una memoria, escribir sobre la memoria y después cerrar el ingreso a una memoria para empezar a acceder solamente a la otra y que quede solamente abierta una memoria. Imagínense que RP0 siempre o está en 0 o está en 1. Entonces siempre se está accediendo o a un banco de memoria o a otro banco de memoria. El único motivo por el cual yo quisiera ingresar al banco 1 es por el motivo de que yo quiero configurar el puerto de entrada o de salida. Entonces, lo dije horrible, no me gustó la redacción. Quiero decir, el único motivo por el cual yo podría necesitar que RP0 esté en 1 es porque quiero ingresar al banco 1. Y quiero ingresar al banco 1 porque quiero meter bits para configurar el puerto A o B, tal cual y como dice acá. Me quiero meter en el banco 1 para alterar el registro tris A o el registro tris B. Para eso me quiero meter en el banco 1. Después me tengo que salir del banco 1, porque si ya están configurados me tengo que ir, y entonces ya empezar a hablar de lo que aparece en port A y port B, que no es lo mismo que tris A y tris B. Bien, dicho esto, vamos a cómo esto impacta en un programa. Déjenme abrir ya la computadora. Ahí está. Acá tengo un programa que es uno que yo les mandé a ustedes por el grupo, que era un ejemplo de cómo me gustaría a mí que ustedes estudien y que comprendan cada una de las direcciones, perdón, cada una de las líneas de código. Bueno, vamos a la zona de código directamente y vamos a esto que tiene que ver con esta línea de código. Fíjense, esta es la línea de código. ¿Qué quiere decir esta línea de código? Bueno, BCF lo que quiere decir es una instrucción de bits. Estas instrucciones ponen a nivel lógico 0 o 1 un determinado bit del registro de la memoria de datos.
BSF pone a 1 el bit de registro indicado. O sea, BSF es una instrucción de bit. Y las instrucciones de bit son las que ponen a 0 o a 1 un determinado bit de un determinado registro. ¿Sí? Entonces con BCF estoy indicando, pone a 1 RP0 del registro, ¿cuál? Status. Y ahora, BCF entonces puntualmente, porque está BCF y BSF. BSF me sirve para poner a 1 el bit de registro indicado, en este caso este bit, RP0. En este caso pone a 1 el bit RP0 del registro status. Con este bit indico que quiero acceder al banco de memoria 1, lo cual es el paso previo para configurar las líneas del puerto A y B. Con CLRF tris B, CLRF es una instrucción de carga. Las instrucciones de transferencia de datos son típicas de todos los procesos y su misión es transferir el contenido de un registro F a un registro de destino D o bien cargar el destino con una constante. En los microcontroladores PIC, todos los datos residen en posiciones de la memoria de datos y en el registro de datos W. En este caso CLRF lo que hace es borrar, o sea, poner todo en cero. Con esto me quedo. O sea, en resumidas palabras, a pesar de que el profe explicó un poco más, esta parte es clave. CLRF lo que hace es borrar, o sea, poner todo a cero. Entonces acá estoy diciendo, ponete a basura, todo a cero. ¿Qué cosa? Tris B. Ajá, ¿y por qué quiero poner todo a cero tris B? ¿Por qué? Porque en tris B tengo la configuración del puerto B. Y con cero estoy diciendo, pone entonces cero, o sea, lo voy a decir así. Estoy diciendo, pone tris B 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pone 8 ceros en tris B. Eso es lo que estoy diciendo con esta instrucción. Y una pregunta que les va a hacer el profesor es, ¿qué pasa si yo esa instrucción la digo antes de esta otra instrucción? Si yo hago esto, ¿qué pasa? Si yo primero pretendo poner borrar tris B, si yo le digo borrar tris B, pero todavía no le dije que acceda al banco 1, si yo le digo poné tris B en 0, pero todavía no le dije que acceda al banco 1, entonces no lo va a hacer, me va a arrojar error. El programa me va a decir error. Es más, creo que se los puedo mostrar ahora mismo. Por ejemplo, yo voy a poner esto de acá que dice BSF status de RP0, lo voy a poner arriba. Y esto de acá que dice RPO lo voy a poner abajo. Y van a ver que definitivamente me va a aparecer un error. Estoy solamente cambiando el orden. Le digo que primero ponga a 0 tris B y después le digo que acceda al banco. Obviamente me va a decir que hay un error. Ay, no, justo no me dijo que había un error. Ay, momento. Ay, ahí está. A ver. En realidad me permite correr el programa y me advierte del error, pero me deja correrlo igual. Por supuesto que el programa no funciona. Como verán, el programa no funciona. Pero acá me está advirtiendo el error. O sea, me está diciendo acá un montón de cosas. Me está diciendo esta cuestión en inglés. eh, que lo que quiere decir es regístrese en el operando, o sea, el operando de registro no está en el banco 0, dice asegúrese de que los bits del banco sean correctos. O sea, paspado, date cuenta de que no estás configurando el banco correcto. De hecho, esto de acá, si yo lo saco,
como podrán ver, también supuestamente me deja correr el programa, pero el programa no funciona. Es más, a tal punto de que esto ni siquiera queda configurado. ¿Sí? O sea, yo lo que les estoy mostrando es esto. Les estoy mostrando que acá yo estoy diciendo CLRF tris-B. Y según esto, poner a tris-B todo en cero, porque CLRF es poner todo en cero, poner todo en cero el registro B, aún así no me toma la instrucción porque yo primero no le dije que acceda al banco 1. Entonces tengo que acceder al banco 1, después salirme del banco 1 y dejar el bit RP0 en 0, perdón, sí, en 0, para que quede el acceso al banco 0, y el acceso al banco 0 es el que tiene como que quedar. ¿Por qué? Porque el acceso al banco 0 es el banco que tiene, digamos, relación con el afuera. Ya sea que el puerto A esté configurado como entrada o salida, o el puerto B esté conectado como entrada o salida, es el banco 0 el que va a sufrir constantes modificaciones, producto de que está conectado con la salida. Como ya les dije, si el puerto B está configurado como salida, entonces este circuito del puerto B está conectado con este registro del puerto B, que a su vez está conectado con la ALU. Y si port A está configurado como entrada, entonces port A no depende de la información que venga del ALU, sino que va a depender de la información que venga del puerto A. Eh, bueno, vamos a cerrar con esto y después dice entonces, porque los valores de este registro indican la configuración de cada una de las líneas del puerto B como entrada o salida. Podría ponerlas a cero una por una, pero con control con CLRF las borro todas, o sea, las pongo todas en cero. Y todas en cero indicaría que todo el puerto sería salida. Como pueden ver, esta es una forma fácil de ponerlas a todas en cero y no ir bit por bit del registro indicándole los valores. Bueno, después esta parte que sigue acá tiene que ver con los programas, con algo más propio del programa. Lo que hay que decir acá, que en realidad no sé si... acá. Después fíjense, BCF, o sea, toda esta parte de acá tiene que ver con configuración desde puerto. Y después, esta parte de acá, BCF tiene que ver como con cerrar la cuestión. O sea, de acá para arriba era para configurar los puertos. De acá para abajo es para que cierres. Entonces dice BCF es una instrucción de bit que indica poner a 0, en este caso de RPD 0 del registro status. Así cierro el acceso al banco de memoria 0. Me había metido para cargar la configuración y ya no quiero que nada vuelva a alterarlo. Entonces lo cierro dejando en 0 el bit 5 del registro status. Después aparece el principal, que es la etiqueta, que es una etiqueta didáctica, podría sacarla y seguiría funcionando igual. Y después ya empieza como a funcionar lo que es la parte propia del programa, lo singular de este programa. Pero lo que es como más, digamos, obligatorio aprenderse de todos los programas es la parte de la configuración de los puertos. Esa parte sí les pido que la entiendan. Así que bueno, me despido por ahora, espero que todo este video les haya servido de ayuda y bueno, no dejen de consultar.